Me llamo Dolores Ramírez, tengo 78 años y vivo en Puebla, México. Lo que les voy a contar hoy no ha salido de mi boca en todos estos años. Son secretos que he llevado como piedras en el pecho, recuerdos que me despiertan en medio de la noche hasta el día de hoy. Pero ha llegado la hora de hablar, porque el silencio también mata, y morí muchas veces antes de poder vivir de verdad. Durante años, fui prisionera en mi propia casa. Mi padre, el hombre que se suponía debía protegerme, convirtió mi infancia y juventud en un infierno que nadie debería conocer jamás. Y cuando finalmente tomé medidas para escapar de ese tormento, fue tan extremo, tan desesperado, que se quedó sin salida. Sin forma de perseguirme. Sin forma de volver a encontrarme. Si estás escuchando ahora, quédate hasta el final. Esta no es una historia fácil, pero es real, es mía, y quizás pueda ayudar a alguien que aún vive en silencio. Antes de continuar, dale a me gusta si crees que las historias deben contarse, por muy dolorosas que sean. Y suscríbete al canal, porque aquí compartimos historias reales de personas reales. Ahora síganme de vuelta a 1958, cuando tenía solo 12 años y mi vida empezó a convertirse en una prisión. Nací en 1946, poco después de la guerra, en una pequeña casa de adobe en las afueras de Puebla. Mi madre, Esperanza, era una mujer tan dulce como el piloncillo que derretía para hacer los dulces que vendía en la plaza. Mi padre, Augusto Ramírez, era conocido por su trabajo incansable y respetado en la comunidad. Tenía 35 años cuando me torturó por primera vez, y yo era una niña de apenas 12. Recuerdo el olor de ese día como si fuera ahora. Era octubre, la temporada de las flores de cempasúchil para el Día de Muertos. El aroma a naranja amarga de esas flores llenaba nuestra casa. Mamá había salido a buscar agua del pozo comunitario, y yo barría el patio de tierra con una escoba de paja que raspaba la tierra con un sonido áspero y monótono. Mi padre llegó a casa del taller antes de lo habitual. Oí sus pesadas botas en el pasillo, ese sonido que todavía me da escalofríos. Olía a aceite de motor y cigarrillos baratos. Cuando me llamó, su voz era diferente, más grave, más lenta. Entré con inocencia, pensando que quería pedirme algo sencillo, tal vez un vaso de agua o que le calentara la comida. Lo que pasó esa tarde destrozó algo dentro de mí que jamás volvió a estar completo. No describiré los detalles porque algunas cosas son demasiado pesadas incluso para expresarlas con palabras. Pero puedo decir que ese día aprendí que el miedo sabe a sangre en la boca y que el cuerpo puede quedar tan paralizado que hasta respirar duele. Antes de terminar, me dijo algo que me perseguiría durante años: si se lo cuentas a tu madre, la mataré. Y luego te mataré a ti. Pero primero, la haré sufrir tanto que suplicará que la maten. ¿Entiendes, Dolores? Yo tenía 12 años. ¿Cómo podía un niño guardar semejante secreto? Cuando mamá regresó, estaba lavando mi vestido azul en el fregadero, frotando tan fuerte que me quedé con los dedos en carne viva. Me preguntó si todo estaba bien, y mentí por primera vez en mi vida. Dije que me había lastimado jugando en el jardín. Me creyó porque las madres quieren creer que sus hijos están a salvo. Los meses siguientes se convirtieron en un ciclo de horror. Mi padre esperaba a que mi madre saliera para el mercado, para visitar a los amigos o para ir a la iglesia, y entonces me llamaba. Siempre esas botas pesadas en el pasillo. Siempre ese olor a aceite y tabaco. Siempre esa voz recordándome lo que pasaría si abría la boca. Empecé a marchitarme como las flores de cempasúchil después del Día de Muertos. Mi piel palideció, mis ojos perdieron el brillo. Dejé de jugar con los otros niños. Los vecinos comentaban que me había vuelto rara, que parecía asustarme por todo. Doña Refugio, nuestra vecina, le decía a mi madre: esa niña parece haber visto al diablo. Y tenía razón. Veía al diablo todos los días y dormía en la misma casa que yo. Pero lo peor estaba por venir, y lo que sucedió cuando cumplí 16 años cambiaría todo de maneras que ni siquiera podía imaginar. A los 16, era una sombra de lo que era. Mientras otras chicas de mi edad asistían a los bailes de la iglesia, lucían sus coloridos vestidos de chins y reían con los chicos después de la misa dominical, yo me escondía. Usaba ropa holgada para disimular mi figura, me recogía el pelo en un moño apretado y evitaba llamar la atención. Era el año 1962. México estaba en plena transformación, sonaba música nueva en la radio y las mujeres empezaban a soñar de otra manera. Pero yo ya no soñaba.
Soñar era un lujo para quienes dormían en paz. Fue ese año que conocí a Sebastián Mendoza. Tenía 19 años, era ayudante en la carpintería de su padre y tenía la mirada más amable que jamás había visto. La amabilidad era algo que no había conocido en mucho tiempo, y cuando me miró por primera vez en la plaza central después de la misa dominical, algo dentro de mí tembló. Sebastián empezó a aparecer cerca del manantial donde iba a buscar agua todos los martes y jueves. Hablaba con suavidad y respeto, haciéndome preguntas sencillas, si me gustaban las flores que crecían cerca de la iglesia, si había visto los pájaros que llegaron con la primavera, si creía que llovería esa tarde. Conversaciones tontas, dirían algunos. Pero para mí, lo eran todo. Eran momentos en los que volvía a sentirme humana, no solo una cosa rota que mi padre usaba cuando le apetecía. Un día, Sebastián me regaló una bugambilla rosa que había recogido por el camino. Para que combine con tus mejillas cuando sonríes, Dolores, dijo. Ni siquiera sabía que todavía podía sonrojarme. Pero mi padre se enteró. No sé cómo, pero siempre lo descubría. Quizás algún vecino chismoso, quizás él mismo me seguía. Cuando llegué a casa esa tarde, me esperaba en la puerta. Sus ojos eran dos brasas de odio. ¿Quién es el niño?, preguntó, y su voz era demasiado tranquila, lo que era peor que los gritos. Nadie, papá. Solo un conocido. La bofetada llegó tan rápido que ni siquiera la vi. Me ardía la cara y el sabor a sangre me inundó la boca de nuevo. Ese sabor familiar del terror. Eres mía, ¿entiendes? Mía. Nadie te tocará excepto yo. Si te vuelvo a ver cerca de ese niño, lo mataré. Y luego te mataré de una forma que te hará suplicar la muerte. Esa noche, la tortura fue peor que nunca. Quería marcarme, recordarme quién controlaba mi vida, mi cuerpo, mi alma. Cuando terminó, me acurruqué en el suelo de tierra de mi habitación, abrazada a mis rodillas, y me di cuenta de algo, o moría allí, en esa casa, o necesitaba encontrar una manera de escapar. ¿Pero cómo? No tenía dinero. No tenía a dónde ir. No tenía a nadie que me creyera si se lo contaba a alguien. En aquel entonces, las hijas obedecían a sus padres, y punto. Y mi padre era respetado. ¿Quién iba a creer que Augusto Ramírez, el hombre trabajador y honesto, le haría esas cosas a su propia hija? Sebastián intentó hablarme de nuevo 2 semanas después. Estaba en el mercado con mamá cuando se acercó, tímido, con esa sonrisa que iluminaba su rostro moreno. Dolores, ya no te veo en la fuente. ¿Estás bien? Quería gritar, no. No estoy bien. Sáquenme de aquí. Sáquenme. Pero lo único que salió fue, déjame en paz, Sebastián. No quiero hablar más contigo. Vi el dolor en sus ojos. No entendía, y yo no podía explicarlo. Se alejó con los hombros encorvados, y sentí que había matado lo único bueno que había aparecido en mi vida en años. Mamá, que lo había oído todo, me preguntó a la vuelta, ¿por qué fuiste tan grosera con ese chico? Parecía educado. Quería decírselo. Las palabras me subían a la garganta, desesperadas por salir. Mami, papi, él, yo. Pero entonces recordé la amenaza. Y la forma en que había mirado a mi padre, con esa admiración estúpida de quien cree haberse casado con un buen hombre. No lo creería. O peor aún, me culparía a mí. Me mordí las palabras y respondí, simplemente no me gusta, eso es todo. Esa noche, mirando por la ventana de mi habitación las estrellas que brillaban indiferentes a mi sufrimiento, tomé una decisión. Tenía 2 opciones, morir o luchar. Y por primera vez en años, elegí luchar. Pero mi forma de luchar, mi actitud, sería tan extrema que lo cambiaría todo. Y dejaría a mi padre en una situación de la que jamás podría escapar. Tenía 17 años cuando finalmente comprendí que nadie vendría a salvarme. La salvación era algo que tendría que construir con mis propias manos, aunque temblaran de miedo. Empecé a ahorrar monedas. Por cada peso que mi madre me daba para comprar tortillas o frijoles en el mercado, escondía unos centavos. Le decía que los precios habían subido, y ella, pobrecita, me creía. Escondí ese dinero en una lata vieja de café, que enterré bajo el limonero del patio. También empecé a planear. ¿A dónde iría?
La Ciudad de México parecía demasiado lejos. Allí, nadie me reconocería. Podría ser cualquiera menos la hija rota de Augusto Ramírez. Pero entonces sucedió algo que no había planeado. Era marzo de 1964. Acababa de cumplir 18 años. Mi cuerpo empezó a traicionarme de nuevas maneras. Náuseas matutinas. Mareos. Mis periodos, que siempre habían sido irregulares debido al estrés y la mala alimentación, simplemente desaparecieron. Me llevó semanas aceptar la verdad. Estaba esperando un bebé. De mi padre. El horror de ese descubrimiento fue mayor que todas las torturas anteriores juntas. Aferré esa información como un cristal roto, desgarrándome por dentro, sin saber qué hacer. No podía contárselo a nadie. ¿Cómo se lo explicaría? Estoy embarazada del hijo de mi padre. Solo pensar esas palabras en voz alta me hacía un nudo en la garganta. La gente no entendería que era una víctima. Me verían como una persona equivocada, sucia, pecadora. Y lo peor es que mi padre se enteró antes de que yo tuviera el coraje de decidir nada. Era una tarde de abril. El calor era sofocante y los grillos chirriaban con fuerza en el patio trasero. Mamá había ido a ayudar a Doña Refugio, que estaba enferma. Mi padre llegó del taller y me encontró vomitando detrás de la casa. Se quedó allí mirándome, y entonces vi algo terrible en sus ojos, comprensión. «Estás embarazada», dijo. No era una pregunta, era una observación. Traté de negarlo, pero él me agarró el brazo con fuerza y sus dedos gruesos y callosos dejaron marcas rojas en mi piel. «¿Es mío?», preguntó, y por primera vez vi miedo en su rostro. No miedo a mí, sino miedo a las consecuencias. No respondí. No hacía falta. «Escucha», susurró, con la cara tan cerca de la mía que podía oler el pulque agrio en su aliento. «Nadie puede saber esto. Nadie. Vas a perder a este niño de alguna manera. Busca una partera, una anciana que pueda arreglar esto. Yo conseguiré el dinero». Aborto. Me estaba diciendo que me hiciera un aborto. En aquella época y lugar, el aborto era un pecado mortal, un crimen, una vergüenza eterna. Mujeres morían en el intento. Otras se volvían estériles. Y todas eran condenadas. Pero lo que me impactó no fue la orden en sí. Fue la hipocresía. Este hombre que iba a la iglesia todos los domingos, que rezaba el rosario con mi madre, que se arrodillaba ante el sacerdote durante la confesión, me ordenaba cometer un asesinato para ocultar sus propios crímenes. Esa noche, después de que se acostara, saqué mi lata de café. Conté las monedas a la tenue luz de la luna. Tenía 147 pesos. No me alcanzaba para el autobús, la comida y el alojamiento en una ciudad nueva. Pero tendría que conformarme. Porque en ese momento, mirando mi barriga aún plana pero que pronto crecería, comprendí 3 cosas. Primero, no iba a abortar. Ese bebé no fue mi culpa. Y a pesar de todo, era parte de mí. Segundo, no podía quedarme. Si lo hacía, mi padre me obligaría a deshacerme del niño o, peor aún, me mataría para ocultar las pruebas de sus crímenes. Tercero, mi escape no podía ser cualquiera. No bastaba con desaparecer. Necesitaba asegurarme de que nunca pudiera encontrarme. Nunca alcanzarme. Nunca más pudiera tener poder sobre mí. Y fue entonces cuando empecé a idear el plan más arriesgado de mi vida. Un plan que implicaría no solo escapar, sino hacerlo de forma tan definitiva, tan completa, que sería como si Dolores Ramírez hubiera dejado de existir. Lo que estaba a punto de hacer dejaría a mi padre sin salida. Sin manera de encontrarme. Sin manera de demostrar nada. Pero para lograrlo, necesitaría la ayuda de alguien. Y la única persona en la que podía pensar era en ese chico de mirada bondadosa al que había alejado meses atrás, Sebastián Mendoza. ¿Aún le importaba? ¿Me ayudaría después de cómo lo traté? ¿Estaba a punto de descubrirlo? Me tomó 3 días armarme de valor para buscar a Sebastián. 3 días que parecieron 3 años, con mi padre vigilándome como un halcón y mi madre preguntándome por qué estaba tan pálida, tan callada. Es solo el calor, mami, mentí, siempre mintiendo. El jueves por la mañana, aproveché la petición de mamá para ir a buscar maíz molido al molino.
Era mi oportunidad. El molino estaba cerca de la carpintería donde trabajaba Sebastián. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en la calle lo oían. El sol de mayo caía a plomo sobre los adoquines, y mis pies descalzos ardían a cada paso. Llevaba mi vestido menos irregular, el verde agua que había pertenecido a mi tía, y me había recogido el pelo largo con una trenza sencilla. Al acercarme a la carpintería, oí el familiar sonido de la sierra cortando madera, ese chirrido agudo mezclado con el dulce olor a aserrín. Sebastián estaba allí, de espaldas, lijando una tabla con movimientos firmes y rítmicos. Llevaba una camisa blanca con las mangas remangadas, y pude ver cómo trabajaban los músculos de sus brazos. Me quedé en la puerta, sin saber qué decir. ¿Cómo se empieza una conversación así? Oye, ¿te acuerdas de mí? ¿De la chica grosera que te apartó? Bueno, estoy embarazada del hijo de mi padre y necesito ayuda para escaparme. Debió haber sentido mi presencia porque se giró. Al verme, abrió mucho los ojos. Sorpresa, alegría, confusión, todo se reflejó en su rostro en segundos. Dolores, dijo, y mi nombre en su voz sonó como agua fresca después de cruzar el desierto. Sebastián, necesito hablar contigo. Pero no aquí. Alguien podría verte. Algo en mi voz debió de transmitir la urgencia, porque no dudó. Dejó la lija, se limpió las manos cubiertas de serrín en los pantalones y me indicó que lo siguiera. Fuimos a la parte trasera de la carpintería, donde había montones de madera y nadie podía vernos desde la calle. El olor era más fuerte, casi nauseabundo, y me recordó a cuando volví a vomitar esa mañana. ¿Qué pasó?, preguntó, y había tanta preocupación genuina en sus ojos que mis defensas empezaron a derrumbarse. Desapareciste. Me rechazaste. Pensé que no te gustaba. No fue eso, murmuré, incapaz de mirarlo. Mis ojos permanecieron fijos en un montón de serrín en el suelo. Nunca fue eso. ¿Y entonces qué? Dolores, mírame. Cuando finalmente levanté la vista, había lágrimas en ellos. Lágrimas que había contenido durante años, y que ahora empezaban a caer sin permiso. Sebastián, necesito ayuda. Pero primero tengo que decirte algo, y cuando lo sepas, entenderás si no quieres ayudarme, si quieres que me vaya y nunca más. Dolores, respira, dijo, y puso sus manos sobre mis hombros con tanta suavidad que casi me desplomo. Solo habla. Sea lo que sea, puedes confiar en mí. Y entonces se lo conté. Todo. Las palabras salieron atropelladas, horribles, dolorosas. Le conté sobre aquel primer día con las flores de cempasúchil. Sobre los años de abuso. Sobre las amenazas. Sobre cómo te alejé para protegerte. Y, finalmente, sobre el bebé. Con cada frase, vi cómo cambiaban las expresiones en el rostro de Sebastián. Horror. Ira. Tristeza. Para cuando terminé, él también estaba llorando. Ese monstruo, susurró, con una voz tan llena de odio que daba miedo. ¿Ese cabrón? Dolores, vamos a la policía ahora mismo. Vamos a denunciarlo. No servirá de nada, respondí, negando con la cabeza. No lo entiendes. Él es respetado. Yo solo soy una chica. Y estoy embarazada de él. Dirán que seduje a mi propio padre, que soy yo la que está equivocada. Tú conoces a nuestra gente, Sebastián. Sabes cómo funcionan las cosas. Él sabía que yo tenía razón. Lo vi en la forma en que sus hombros se hundieron en señal de derrota. Entonces, ¿qué quieres hacer? Quiero escaparme. Pero no puedo irme así como así. Me buscará. Armará un escándalo. Dirá que me escapé con un hombre, que le robé, cualquier cosa para hacerme volver. ¿Y si vuelvo? Dejé la frase en el aire. No hacía falta terminarla. Necesito desaparecer de verdad, continué. Necesito que sea como si hubiera muerto. Como si Dolores Ramírez ya no existiera. Es la única manera de que nunca pueda encontrarme. Sebastián guardó silencio un buen rato, asimilando la información. Luego preguntó, ¿y cómo lo hacemos? Nosotros, fue lo más hermoso que alguien me haya dicho en mi vida. Tengo un plan, respondí. Pero es arriesgado.
Y necesito tu ayuda. Él habla. Respiré hondo y le expliqué. Mi plan era audaz, casi descabellado. Pero era la única manera. El plan que urdí durante esas noches de insomnio era simple en teoría, pero aterrador en su ejecución. Requería una sincronización perfecta y mucho coraje. Cada junio se celebraba una peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Ocotlán, en un pueblo cercano. Cientos de personas caminaban, rezaban y cantaban. Era una tradición que duraba días. Mi madre siempre iba, y yo solía acompañarla. Mi padre, que decía ser devoto, pero era un hipócrita incluso en su fe, nunca iba porque tenía que trabajar. Ese año, haría la peregrinación. Pero no regresaría. El plan era este: durante la caminata, en el momento oportuno, me separaría del grupo y me encontraría con Sebastián, quien me esperaría en un punto acordado con un caballo prestado. Cabalgaríamos hasta la estación de tren de Tlaxcala, a 2 horas de distancia. Desde allí, tomaría el tren a Veracruz, en la costa. Veracruz era un puerto. Puerto significaba que la gente entraba y salía constantemente. Significaba que sería fácil desaparecer, conseguir trabajo sin hacer muchas preguntas y vivir sin documentos por un tiempo. Pero aquí venía lo más difícil, lo que dejaría a mi padre sin palabras. Antes de irme, dejaría una carta. No para mi familia, sino para el cura del pueblo, el padre Miguel, un hombre mayor y respetado que se ganaba la confianza de todos. En la carta, lo contaría todo. Cada detalle del abuso. Todos los años de tortura. El embarazo. No usaría mi nombre real, pero daría suficientes detalles para que, si alguien investigaba, supiera que se trataba de Augusto Ramírez. La carta también decía que corría por mi vida y la de mi bebé. Que si algo me pasaba, si aparecía muerta o desaparecía, todos sabrían que primero debían buscar a mi padre. Era mi protección. Mi garantía. Si mi padre intentaba encontrarme, armar un escándalo o acusar a alguien de secuestro, el sacerdote podría revelar la carta y toda la verdad saldría a la luz. Mi padre quedaría expuesto, socialmente destruido y posiblemente arrestado. Él estaría atrapado entre 2 opciones imposibles: buscarme y arriesgarse a que todos supieran qué monstruo era, o dejarme desaparecer y vivir con la eterna duda de qué me había pasado. Sin salida. Sin escapatoria. Exactamente lo que me había hecho sentir durante años. Es genial, dijo Sebastián cuando le expliqué todo. Pero hay un problema. ¿Cuál? ¿Y si no le importa? ¿Y si decide que prefiere que lo expongan antes que dejarte ir? Era una posibilidad que me atormentaba. Pero conocía a mi padre. Conocía su orgullo, su reputación, cómo se veía a sí mismo en la comunidad. Ser expuesto como abusador sería peor que la muerte para él. ¿Le importará?, respondí con más confianza de la que sentía. Su reputación lo es todo para él. Más que yo. Más que cualquier otra cosa. Sebastián asintió, pero aún había preocupación en sus ojos. ¿Y entonces? ¿Cuándo llegues a Veracruz? ¿Cómo sobrevivirás? Una mujer sola, embarazada. Conseguiré un trabajo. Lavando, cocinando, limpiando. Lo que sea. Sola, repitió, y entonces ocurrió algo inesperado. Tomó mis manos entre las suyas. Dolores, ¿y si no estuvieras sola? Mi corazón se paró. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que voy contigo. Sebastián, no. Tienes tu familia, tu trabajo, tu vida aquí. No puedes tirarlo todo por la borda por. ¿Para ti? La interrumpió. Dolores, ¿crees que no he pensado en ti todos estos meses? ¿Crees que no he sentido que algo andaba mal, que estaba sufriendo? Te he amado desde aquel primer día en la fuente. Y este bebé no es culpa mía. Puede que no sea de mi sangre, pero puedo ser el padre que necesita. Si me lo permites. Lloré tanto en ese momento que le manché la camisa con mis lágrimas. Por primera vez en años, no eran lágrimas de dolor, sino de alivio. De esperanza. Pasamos las siguientes semanas planeando cada detalle. Sebastián habló con un primo que trabajaba en el puerto y nos aseguró que podría encontrarnos trabajo allí.
Escribí y reescribí la carta al sacerdote docenas de veces hasta que cada palabra fue perfecta, condenatoria, imposible de ignorar. Y entonces llegó el día, 15 de junio de 1964. Día de peregrinación. Mi madre se despertó emocionada, preparando la comida para el viaje. Hoy te ves diferente, Dolores, comentó mientras envolvía las tortillas. Más viva. Si supiera que es porque ese sería el último día que me vería. Mi padre me miró con esos ojos que odiaba al irme. Vuelve rápido, me ordenó. No juegues con las colillas. Sí, papá, respondí, y por última vez le mentí. O tal vez no era mentira. Tal vez volvería, solo que diferente, libre, renacida. Comenzó la marcha. Cientos de personas cantaron, rezaron y llevaron flores. El olor a sudor e incienso se mezclaba. El sol de junio, que castigaba, me latía como un tambor de guerra. En el kilómetro 5, donde la carretera se adentraba en una zona boscosa, hice lo que había planeado. Le dije a mi madre que necesitaba hacer mis necesidades en el bosque. Me saludó con la mano, distraída con sus oraciones. Entré en el denso bosque. Y no regresé. Sebastián estaba allí, como había prometido, con un caballo marrón y una mochila llena de provisiones. Su mirada me preguntó si estaba seguro. Asentí. Me monté detrás de él, lo abracé por la cintura y cabalgamos hacia nuestra nueva vida. Pero mientras nos alejábamos, miré hacia atrás una última vez. Vi a la gente caminando, pequeña ahora en la distancia. Vi a mi madre, que aún no sabía que había perdido a su hija. Y sentí culpa, pero también liberación. Perdóname, mamá, pensé. Pero ya no podía morir lentamente en esa casa. La carta ya estaba en el confesionario de la iglesia, escondida donde el padre Miguel la encontraría al día siguiente. Mi verdadera bomba, lista para explotar. ¿Y mi padre? Aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir que había perdido todo poder sobre mí. Para siempre. El viaje a Tlaxcala fue el más largo de mi vida. Cada ruido parecía como si mi padre viniera tras nosotros. Cada persona con la que me cruzaba podría haberme reconocido. Mi cuerpo estaba rígido contra la espalda de Sebastián, y mis manos aferraban su camisa con tanta fuerza que dejé marcas en la tela. El caballo sudaba, y el fuerte olor mezclado con el sudor de Sebastián debería haber sido desagradable, pero para mí olía a libertad. Pasamos por maizales donde el viento hacía susurrar las hojas como si nos contaran nuestro secreto. Cruzamos un arroyo donde nos detuvimos brevemente para que el caballo bebiera, y me mojé la cara, lavando años de lágrimas contenidas. ¿Está todo bien?, preguntó Sebastián, ofreciéndome agua fresca en una calabaza. Lo es, respondí, y por primera vez en años, no era mentira. Llegamos a la estación de tren justo cuando el sol empezaba a ponerse. El cielo estaba teñido de naranja y rosa, colores que no había visto en mucho tiempo. La estación era pequeña, con paredes descascarilladas y un gran reloj que marcaba las 6:15 de la tarde. Sebastián compró 2 boletos a Veracruz con el dinero que había ahorrado. El hombre de la taquilla nos miró con curiosidad, un hombre y una mujer jóvenes viajando solos no era común, pero no hizo preguntas. El dinero habla más que la curiosidad. El tren llegó 1 hora después con su ensordecedor estruendo de metal contra metal y ese olor característico a carbón y petróleo quemado. Subimos a un estrecho vagón de tercera clase, lleno de campesinos, vendedores ambulantes y sus gallinas enjauladas. Pero era perfecto. Éramos solo 2 rostros anónimos entre la multitud. Nos sentamos en una dura banca de madera, y mientras el tren empezaba a moverse, alejándonos de Puebla, lejos de Augusto Ramírez, lejos de ese infierno, finalmente permití que mi cuerpo se relajara. Lo logramos, susurré, más para mí que para Sebastián. Me apretó la mano. Lo logramos. El viaje duró toda la noche. No dormí, temiendo que todo fuera un sueño y despertar de nuevo en esa pequeña habitación, oyendo sus pesadas botas en el pasillo. Pero a medida que pasaban las horas y el tren se mecía sobre las vías, entonando su metálico canto de libertad, empecé a creer. Llegamos a Veracruz al amanecer. El olor fue lo primero que me impactó al bajar del tren, aire marino. Sal. Pescado. Especias. Era un aroma completamente diferente a todo lo que conocía. El aire era húmedo, pegajoso, e incluso a esa hora temprana,
ya hacía calor. El puerto era un caos organizado. Marineros gritaban en diferentes idiomas, estibadores cargaban cajas pesadas, mujeres vendían comida en la calle, niños corrían entre las piernas de los adultos. Era tan diferente de mi tranquilo pueblito que por un momento me quedé paralizado. «Ven», dijo Sebastián, llevándome de la mano. El primo de mi primo me dijo que hay pensiones baratas cerca del mercado. Encontramos una habitación diminuta en una vieja casa adosada que olía a moho y aire marino. La dueña, una mujer regordeta llamada Carmela con un acento que apenas entendí, nos cobró 15 pesos semanales por adelantado. Era casi la mitad de nuestro presupuesto, pero no teníamos otra opción. La habitación tenía una cama doble con un colchón fino, una mesita con un lavabo para lavarse la cara y una pequeña ventana que daba a un callejón estrecho. Las paredes estaban manchadas de humedad y el suelo de tablas crujía a cada paso. Pero era nuestro refugio. Nuestra oportunidad. «Sebastián», dije cuando estuvimos solos, «no tienes que quedarte en esta habitación conmigo. La gente pensarán que estamos casados», interrumpió. «Y eso es precisamente lo que diremos». Sebastián y Dolores Mendoza, una joven pareja que busca trabajo en el puerto. ¿Pero no somos? Podemos serlo. Si quieres. No tiene que ser ahora, no tiene que ser por obligación ni gratitud. Pero algún día, cuando estés lista, si quieres. Te amaré con honor, Dolores. A ti y a este bebé. Lloré de nuevo. Sentía como si tuviera años de lágrimas contenidas que ahora se derramaban a cada paso. Pero eran lágrimas buenas. Esa primera semana, Sebastián consiguió trabajo en los almacenes del puerto, cargando y descargando mercancías. Era un trabajo duro que le dejaba las manos en carne viva y la espalda dolorida, pero nunca se quejó. Yo conseguí trabajo en la cocina de un pequeño restaurante, pelando patatas, lavando platos y limpiando mesas. El dueño, el señor Rodrigo, un hombre bajito y de bigote espeso, me preguntó por mi barriga que empezaba a notarse. «Primer hijo», respondió Sebastián con genuino orgullo. «Necesitaremos todo el dinero posible para cuando nazca». El señor Rodrigo aceptó y me pagó 6 pesos diarios, lo cual no era mucho pero ayudaba. Las semanas se convirtieron en meses. Junio se convirtió en julio, julio en agosto. Mi barriga creció. Y con ella, algo más creció dentro de mí, la esperanza. Pero siempre estaba ese miedo. Esa voz en mi cabeza que decía, ¿y si viene? ¿Y si te encuentra? ¿Y si la carta no funciona? En agosto llegaron las noticias. Un hombre de Puebla, comerciante que frecuentaba el puerto, estaba en el restaurante donde trabajaba. Estaba escondido en la cocina cuando lo escuché hablando con el señor Rodrigo sobre las noticias de la región. «Hubo un escándalo enorme en Puebla», dijo, y me dio un vuelco el corazón. Una joven desapareció durante la peregrinación. Dolores no sé qué, hija de Augusto Ramírez, un conocido mecánico de allí. Me quedé paralizado detrás de la puerta de la cocina, con una patata medio pelada en mi mano temblorosa. «¿Y qué pasó?», preguntó el señor Rodrigo. «Oh, fue extraño. Al principio todos pensaron que se había perdido o que la habían atacado en el camino. Pero entonces apareció una carta. Una carta que le había dejado al sacerdote. Decía cosas terribles sobre su padre». «¿Qué tipo de cosas?». El comerciante bajó la voz, pero aún podía oírlo. Decía que su padre había abusado de ella durante años. Que estaba embarazada de él. Fue un escándalo enorme. El sacerdote quería ir a la policía, pero... ¿Pero qué? Pero Augusto Ramírez también desapareció. Nadie sabe a dónde. Algunos dicen que huyó por vergüenza. Otros dicen que fue tras su hija. Su pobre esposa se quedó sola, devastada. Perdió a su marido y a su hija el mismo día. Mi madre. Me dolía el corazón por ella. Pero también sentía alivio. Mi padre había escapado. Eso significaba que la carta había funcionado. Había estado tan expuesto, tan indefenso, que prefería desaparecer antes que afrontar las consecuencias. Yo había ganado. Esa noche le conté todo a Sebastián. Me abrazó fuerte y sentí al bebé patear por primera vez entre nosotros. «Se acabó», dijo. «Eres libre, Dolores».
De verdad. ¿Pero realmente había terminado? ¿Podía dejar atrás el pasado y construir algo nuevo? Esa era la parte que aún me faltaba por resolver. ¿Alguna vez has sentido que, incluso después de escapar de una mala situación, todavía te persigue por dentro? Comenta abajo tu experiencia. Y si esta historia te conmovió, dale a me gusta para que más gente la conozca. Los meses siguientes los pasé reconstruyendo. No la vida que había perdido, estaba muerta y enterrada en Puebla, sino una vida completamente nueva. En noviembre, cuando llegaron las primeras lluvias invernales a Veracruz, mi vientre estaba enorme. Cada movimiento del bebé dentro de mí era un doble recordatorio, del horror que la vida me había causado, pero también de la esperanza que representaba. Sebastián me acompañó en cada paso del camino. Trabajaba 12, a veces 14, horas al día para ahorrar para el parto. Por la noche, llegaba exhausto, pero siempre traía algo, una fruta fresca, una flor que había recogido por el camino, una sonrisa cansada pero sincera. ¿Cómo están ustedes dos hoy?, siempre me preguntaba, poniendo su mano sobre mi vientre. Inquieto, respondí. Creo que será tan valiente como su padre. ¿Cuál?, preguntó una vez, y luego palideció al darse cuenta de lo que había dicho. Dolores, lo siento, no. Pero no estaba enojada. Puse mi mano sobre la suya. El verdadero padre. El padre que eligió amar. Tú, Sebastián. Fue en diciembre, 2 semanas antes de Navidad, cuando todo volvió a cambiar. Estaba en el mercado comprando frijoles cuando vi a un hombre que me dejó helado. De espaldas, alto, de hombros anchos, llevaba un sombrero marrón idéntico al de mi padre. Mi corazón se aceleró. Me sudaron tanto las manos que casi se me caen los frijoles. El hombre se dio la vuelta. No era él. No era mi padre. Era solo un desconocido que se parecía mucho. Pero el pánico que sentí en ese momento me dijo algo, no era realmente libre. No internamente. Mi cuerpo había escapado de Puebla, pero mi mente seguía atrapada en esa casa, oyendo esas botas, sintiendo ese miedo. Regresé a mi habitación temblando. Sebastián estaba allí, pues había regresado temprano porque se había lastimado el dedo en el trabajo. Al verme, corrió hacia mí. ¿Qué pasó? Le conté del hombre del mercado. Del pánico. De cómo me di cuenta de que, incluso a la distancia, mi padre aún tenía poder sobre mí gracias al miedo que me infundía. Dolores, dijo Sebastián, ahuecándome la cara entre sus manos callosas. Escucha. Puedes pasar el resto de tu vida temiendo a las sombras, o puedes elegir vivir de verdad. Lo que hizo fue terrible. Pero ya no está aquí. Tú sí. Y yo sí. Y pronto estará nuestro bebé. Nuestro bebé, repetí. ¿De verdad piensas así en él? No lo considero su hijo, dijo Sebastián con firmeza. Lo considero tu hijo. Y, si lo dejas, nuestro hijo. Lo que creó a este niño fue un crimen y un horror. Pero lo que creará a este niño de ahora en adelante es el amor. Esa noche, tomé una decisión. Dejaría que Dolores Ramírez muriera de verdad. No solo en los documentos, sino en mi interior. Sería una nueva persona. Una nueva madre. Una mujer que no cargaba con vergüenza, sino con la supervivencia. Pero entonces, 3 días después, ocurrió el giro de la trama que nunca podría haber imaginado. Una mujer apareció en el restaurante preguntando por mí. Era alta, delgada, con el pelo canoso recogido en un moño. Vestía con sencillez, pero tenía un aire de autoridad. ¿Eres Dolores?, preguntó en voz baja. Mi primer instinto fue negarlo. Pero algo en sus ojos me hizo reflexionar. No era hostilidad. Era algo más. ¿Quién quiere saber? Mi nombre es Esperanza. Esperanza Ramírez. Soy tu madre. El mundo se detuvo. El ruido del restaurante se apagó. Solo estaba esa mujer frente a mí, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón latiéndome con fuerza. Como usted. Sebastián no fue tan cuidadoso como creía, dijo. Le envió una carta a su madre hace 3 meses, diciéndole que estaba bien, que se había mudado a Veracruz. Su madre se lo contó a un vecino. Ese vecino se lo contó a otro. Y las noticias corren, hija.
Siempre corren. Quería correr, pero mis piernas no me obedecían. Si vinieras a buscarme, a llevarme de vuelta. No, lo interrumpió con la voz entrecortada. No vine a buscarte. Vine a pedirte perdón. Ahora las lágrimas corrían por su rostro, formando líneas en las arrugas que no recordaba que tuviera. Leí la carta, Dolores. El sacerdote me la enseñó antes de enseñársela a la policía. Leí cada palabra y sentí que mi mundo se desmoronaba. Porque me di cuenta de que lo sabía. No lo sabía con claridad, no conocía los detalles, pero en el fondo, siempre supe que algo andaba mal. Y decidí no verlo. Mi madre se sentó en una silla, como si sus piernas ya no pudieran soportar su peso. Elegí creer que solo eras una chica difícil. Elegí creer que tu padre era un buen hombre. Elegí mi paz por encima de tu seguridad. Y ahora tengo que vivir sabiendo que fracasé en lo único que importaba, proteger a mi hija. Sus palabras eran como cuchillos, pero cuchillos que nos cortaban a ambos. ¿Por qué viniste?, pregunté, casi sin voz. Para verte una última vez. Para decirte que lo siento. Y para darte esto. Sacó un sobre del bolsillo. Es dinero. No es mucho, pero es todo lo que conseguí reunir vendiendo algunas cosas. Y también está esto. Del sobre se cayó una cadena de plata con un medallón. Era de mi abuela y me la habían prometido desde niña. No puedo aceptarlo, comencé a decir. Por favor, suplicó. Al menos déjame hacer esto. Déjame ayudarte, aunque sea demasiado tarde para todo lo demás. Miré a mi madre, la mujer que me había gestado, me había dado a luz, me había criado con amor en mis primeros años, pero que luego no me había protegido cuando más lo necesitaba. Sentí rabia. Sentí dolor. Pero también sentí comprensión. Era producto de su tiempo, de su lugar, de las mentiras que a las mujeres les enseñaban a creer. Que los maridos sabían más. Que los padres no hacían daño. Que hablar abiertamente destruiría a la familia. ¿Y papá?, pregunté. ¿Dónde está? Su rostro se ensombreció. Nadie lo sabe. Desapareció ese día. Algunos dicen que se fue al norte. Otros dicen que está muerto. Espero que esté lejos y que sufra cada día. Había tanto odio en su voz que me sorprendió. Quizás, al final, amaba más a su hija que a su esposo. Simplemente tardó demasiado en darse cuenta. Acepté el dinero y la cadena. Y entonces hice algo que ni siquiera yo esperaba, abracé a mi madre. Fue un abrazo breve e incómodo, lleno de cosas no dichas y de un perdón aún no del todo otorgado. Pero fue un abrazo. «Estás embarazada», observó, tocándome el vientre tímidamente. «Soy». ¿Es suyo?» Dudé, pero luego mentí. «Por ella, por mí, quizá por el bebé». «No. Es de Sebastián». «Nos casamos». Vi alivio en sus ojos. Era más fácil creer la mentira. Y quizá las mentiras a veces sean misericordia. Se quedó solo unos minutos más, me preguntó si necesitaba algo más y me hizo prometer que me cuidaría. Luego se fue, caminando lentamente por la polvorienta calle de Veracruz hasta desaparecer entre la multitud. Nunca la volví a ver. Pero ese encuentro cambió algo en mí. Comprendí que perdonar no significa olvidar ni justificar. Significa soltar un peso para poder caminar más ligero. Y yo necesitaba caminar más ligero, porque tenía toda la vida por delante. 3 semanas después, en enero de 1965, nació mi bebé. Era un niño. Pequeño, perfecto, con pulmones fuertes que llenaban la habitación de llanto. Sebastián estaba allí, sosteniendo mi mano, con lágrimas corriendo por su rostro mientras la partera, la señora Carmela, colocaba a mi hijo en mis brazos. «¿Cómo lo vamos a llamar?», preguntó Sebastián. Miré esa carita arrugada, esos ojos que nunca habían visto nada malo en el mundo, y dije, Miguel. Llamémosle Miguel. Como el sacerdote que recibió mi carta. Como el hombre que, sin saberlo, me ayudó a escapar. Miguel Mendoza. No tenía nada del apellido Ramírez. No tenía nada del peso de ese pasado. Cuando Sebastián abrazó al bebé por primera vez, lo miró con tanto amor que casi me estalló el corazón.
En ese momento, comprendí, la familia no son quienes comparten tu sangre. La familia son quienes deciden amarte. Y éramos una familia. Han pasado 60 años desde aquellos días en Veracruz. 60 años que parecieron una eternidad y un abrir y cerrar de ojos. Miguel creció fuerte y bondadoso, igual que el hombre que lo crió. Nunca supo la verdad sobre su concepción, y yo nunca se la dije. Algunas verdades no necesitan transmitirse a la siguiente generación. Me dio 3 nietos y 5 bisnietos. Cada uno de ellos es una prueba de que la belleza puede nacer del horror. Sebastián y yo nos casamos oficialmente 6 meses después de nuestra fuga. Fue en una pequeña iglesia en Veracruz, solo nosotros dos y 2 testigos que ni siquiera conocíamos. Llevé un sencillo vestido blanco que me prestó doña Carmela. No hubo gran fiesta, ni familia, ni fotógrafo. Pero fue el día más feliz de mi vida hasta la fecha. Vivimos juntos 52 años. Murió en 2016, durmiendo a mi lado en una tranquila mañana de marzo. Todavía extraño su aroma, cómo me tomaba de la mano, cómo me llamaba, mi amor, incluso cuando tenía canas y arrugas profundas. Nunca regresé a Puebla. Nunca volví a ver mi ciudad natal, y nunca visité la tumba de mi madre cuando falleció en 1980. Algunos puentes deben permanecer quemados para que podamos seguir adelante. ¿Y mi padre? Nunca supe qué le pasó. Si murió, si vivió atormentado por la culpa, si logró construir otra vida en algún lugar. Una parte de mí esperaba que estuviera sufriendo. Pero con el tiempo, aprendí que albergar odio es como beber veneno y esperar a que la otra persona muera. Así que simplemente lo dejé ir. No perdoné, porque el perdón no es obligatorio. Pero lo dejé ir. Hoy, a los 78 años, vivo en una casita sencilla en Puebla. Sí, regresé años después, cuando estaba segura de que ya no estaba. Regresé porque me di cuenta de que no tenía derecho a robarme mi tierra, mis raíces, los buenos recuerdos de mi infancia antes de que todo comenzara. Miro hacia atrás y veo a una niña de 12 años que sufrió cosas inimaginables. Veo a una joven de 18 años que tuvo la valentía de elegir vivir incluso cuando la vida parecía imposible. Y veo a una mujer de 78 años que sobrevivió y construyó una vida hermosa a pesar de todo. La acción que tomé para escapar de ese infierno, huir, exponer la verdad a través de esa carta, reconstruir mi identidad, dejó a mi padre sin escapatoria. No podía venir a mí sin enfrentar la verdad que revelaba la carta. Yo no podía regresar a casa sin enfrentar la vergüenza. Ya no tenía poder sobre mí misma porque lo había recuperado con la única arma que tenía, mi voz, aunque estuviera escrita. Si me escuchas y estás pasando por algo similar, quiero que sepas, no estás solo. No tienes la culpa. Y hay una salida, aunque parezca que no la hay. Quizás no sea la misma que la mía, quizás tu camino sea diferente. Pero la hay. Pide ayuda. Cuéntaselo a alguien. No guardes el secreto que te mata por dentro. Yo lo guardé durante años y apenas sobreviví. Mereces más. Mereces vivir sin miedo. Y a quienes lograron llegar hasta aquí, gracias por escuchar. Gracias por darle voz a mi historia después de tantos años de silencio. Si esta historia te conmovió de alguna manera, deja un comentario contándonos cómo te sentiste. A veces, compartir nuestras experiencias es la forma más hermosa de sanar. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, alguien que esté sufriendo en silencio, comparte este video. Podría ser la luz que necesita para encontrar su propia salida. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Aquí contamos historias reales de personas reales, y tu suscripción ayuda a que estas voces se escuchen. Soy Dolores Ramírez. Tengo 78 años. Soy una sobreviviente. Y esta es mi historia. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes que me escucharon hasta el final. Gracias.